grandes personalidades como el doctor Héctor Beja, con la compañía ADUR, y también estaba en representación de la Organización Nacional de Familiares Víctimas y Sobrevivientes del régimen boliviano. Son más de 5 regiones que fueron asesinadas. Voy a hacerles un recuento de cuando aplaudimos la dichosa democracia que decían que vivíamos. Un 7 de diciembre aplaudimos esa democracia, o el cuento de democracia que nos venían diciendo a todos los pueblos originarios. A partir de ese 7 de diciembre, la vida de muchos cambió. El cielo azul para muchos se ha oscurecido hasta la claridad. Empezó por Atahuaylas, un 11 de diciembre, donde asesinaron a 7 atahuaylinos y más de 50 sobrevivientes. Seguidamente se fue a Arequipa con 3 asesinados. No tenemos conocimiento de heridos, pero de seguro que sí hay. Y ahí se fue a La Libertad con 2 asesinados, un 12 de diciembre. Pasó por Ayacucho, enlutando 10 familias y más de 70 sobrevivientes. Y quiero volver a decir Ayacucho, una región que toda la vida fue golpeada por el gobierno, que toda la vida fue golpeada por este sistema, con el cuento de decir que ahí estaban Sendero Luminoso, que ahí estaban los comunistas. No es la primera masacre que los hermanos viven, son masacres tras masacres, y siempre con el mismo cuento, que por alzar la voz somos comunistas, rojos, o indios como ellos nos llaman. Y ahí se fue a Pichanaki, un 16 de diciembre, con 3 asesinados y más de 50 sobrevivientes. No le bastó con eso a la señora Boluarte, y se fue para el sur, para la tierra de quechos y mar, de la cual yo provengo, y me siento orgulloso, porque como lo hemos dicho, los cuyaqueños y los puneños no perdonamos ni olvidamos. Un 9 de enero quitaron 18 vidas en par de horas, y en esas 18 vidas se llevaron a mi familia, porque están muertos en vida. Me quitaron a mi hermano, un joven de 29 años, licenciado en biología, con su segunda carrera por terminar, medicina. Su vocación, su amor a su pueblo, lo sacó de casa ese 9 de enero, a auxiliar a los hermanos que estaban siendo reprimidos. Mi hermano salió caminando y un 11 de enero regresó en un cajón. Y es por eso que me encuentro aquí, con ganas de seguir luchando, con ganas de que mi pueblo despierte, de que mis hermanas mujeres reaccionen y emprendamos un camino de unidad, de organización, y hacerle frente a este gobierno, de no permitir que nos sigan maltratando, que nos sigan asesinando y no atendiendo con lo más básico que deberíamos tener: educación, salud, que es lo que nos dan ganas nada más. Un 18 de enero asesinaron a 2 hermanos, también de la región de Puno, Caramaya Mapuzano. Un 11 de enero perdimos al compañero Remo Cambia y tuvimos al hermano Rosalino por 2 meses tratando de vivir, y lamentablemente la fuerza de este gobierno, la crueldad de este gobierno hizo que él no esté. También tenemos al hermano San Esteban, un 28 de enero, culminando con el hermano Manuel Quilla, que fue torturado aquí en la capital. 2 semanas después falleció a causa de sus golpes letales, dejando 2 niños en orfandad. Y muchos niños en orfandad. De esas 50 familias hay niños que aún se preguntan: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo les decimos a ellos que es el gobierno, la policía,
y la señora Boluarte, que dice ser presidenta, los mandó a asesinar. ¿Cómo les explicamos a ellos que un sistema que debe cuidar a sus pueblos nos está asesinando? Gobierno tras gobierno. Y no solo cargamos con el dolor de los que hoy no están. Tenemos más de 1.500 sobrevivientes. Le escuchaba a una hermana pedir por un hermano que hasta la actualidad desea morir. Y es cierto, nuestros sobrevivientes también desean morir, porque dicen, es mejor estar muerto que seguir con las balas y los perdigones caminando. Cargamos también con eso. Con ello también exigimos justicia por ellos, porque es doloroso ver al hermano Diego con 120 perdigones en el cuerpo, sin que les pueda quitar, porque si quitan uno de esos perdigones, acaban con su vida. Tenemos hermanos que tienen bala en el cuerpo, que a veces no saben qué hacer. Solo la esperanza y el exigir justicia hace que vengan a la capital. Hemos venido más de 3 veces a la capital, porque nuestras carpetas fiscales fueron traídas hacia aquí. Nos han maltratado una y otra vez. Porque no olvidamos que también el ministro de Educación se refirió de ratas a nuestros seres queridos. No olvidamos que la señora Boluarte dijo que entre ellos se asesinaron y que son vándalos. Nosotros tenemos antecedentes de cada uno de ellos y damos fe de que eran jóvenes de 15, 16 años, estudiantes, universitarios, señoritas, padres, madres, que hoy no están. Y es por eso que la Organización Nacional sigue resistiendo a estos 2 años de las conmemoraciones que hemos pasado en cada región. Y vamos a seguir resistiendo. Y desde ahí llamamos a la unidad, a poder organizarnos, hermanas, porque es momento de defender la vida. Debemos defender esa vida preciada que tenemos. Como dice el Estado, les damos unos cuantos billetes y se callan. Y creo que es hora de decir no, porque yo no me voy a morir por todo el millón que me pueda dar el gobierno. No voy a recibir. Lo que yo quiero es que me devuelvan a mi hermano. Y si no me van a devolver a mi hermano, quiero que haya un país justo para todos, para esos niños que han quedado huérfanos, para esos sobrinos que hoy tengo en casa preguntando por su tío, que no los vuelvan a asesinar a ellos. Y desde la organización pedimos unidad, organización, a educarnos. Se vienen las elecciones, no nos dejemos engañar por esos candidatos que se visten como nosotros, solo para darnos promesas falsas, solo para decir que están con el pueblo. Pero una vez que están en el poder, ustedes ya saben lo que pasa. Vuelven a asesinar a los pueblos, vuelven a asesinar a los hijos del pueblo, a esos universitarios, a esas madres que tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana para llevar un poco de comida a casa. Es momento que el pueblo se organice y se levante contra un sistema que toda la vida nos ha asesinado, toda la vida nos ha dado migajas. Cuando nosotros tenemos riquezas, venimos de un país rico en minerales, en todo, absolutamente todo, en nuestra selva, en nuestra sierra, en nuestra costa. Y es momento que el gobierno deje de llenarse los bolsillos para ellos. Luchemos por un país mejor, luchemos por un país donde se respeten los derechos humanos, donde no asesinen y donde haya una atención adecuada, donde ustedes no tengan que suplicar en los hospitales o en las escuelas para que los eduquen o para que les den una aspirina. Merecemos respeto como seres humanos y estamos en ese camino las familias, en pedir dignidad, justicia y garantías de no repetición. Con eso termino. Quiero que me acompañen con estas arengas, que vayan directo al cielo, y también para los hermanos sobrevivientes. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada. Gracias. Gracias, Mili.
A continuación, sin más preámbulo, dejo con el uso de la palabra al doctor Vega. Buenos días, hermanas, compañeras. La compañera no tuvieron ni siquiera el consuelo de recibir los testigos. Fueron impedidas incluso de preguntar. Y eso pasó no solamente con mi grupo. En esos años pasó con mucha otra gente, de otros grupos. Al punto que yo no puedo decir cuántos fueron los que desaparecieron aquel año. He escrito un libro sobre eso. Pero eso es parte de un asunto, es parte de un problema. Esto ha pasado en el Perú siempre. Y no solamente en el Perú, ha pasado y está pasando en otros países. En el Perú pasó desde que un señor Pizarro llegó por acá y empezaron a matar gente, miles. Y hemos tenido revoluciones, intentos, torturas, asesinatos. Tengo que comprobar es que en este asunto del asesinato de quienes protestan y quienes quieren justicia, no ha habido distinción entre el virreinato y la república. Igual mataron, igual seguirán matando, igual seguirán matando. Igual se están matando en Palestina, en Ucrania, en Siria, lo han hecho en Libia y lo harán en cada país donde la gente despierte un poco y pida justicia. Ahora, eso tiene que desanimarnos. Tenemos que decir, bueno, mejor no me meto, porque si la experiencia me dice que me van a matar, yo no quiero que me maten. Entonces mejor me porto bien, mejor tolero, mejor acepto, mejor me callo. Y eso lo están haciendo en este momento millones de nuestros compatriotas. Porque nosotros somos ya casi 34 millones de peruanas y de peruanos. ¿Y cuántos están? Y ahora hay un sistema de matanza que continúa. No más que ahora ya no usan a los guardias, a la gente uniformada, a ellos los usan solamente cuando es inevitable usarlos. Ahora usan a las bandas.
Porque, compañeras, hermanas, ¿por qué ustedes creen que nadie hace nada? Desde hace años. Todos los días siguen matando gente. Todos los días siguen matando gente. ¿Se mueve alguien? Porque si nosotros saliéramos de aquí en un rapto de entusiasmo a la primera avenida en grupo con unas banderas, van a ver cómo hay 10.000 policías que salen a la calle. Pero cuando unos bandidos usando armas de guerra, porque están usando armas de guerra, o granadas que solamente el ejército tiene, o balas de guerra que solamente el ejército tiene, matan gente, nadie sabe. Ahí no hay policías, ahí no hay ejército, no hay gobernadores, no hay nadie. Todo el mundo sabe. Claro, está la radio, pero la radio, la televisión, lo que sirve es para asustar a la gente. Porque es raro que todas las televisoras filman. Miren cómo está matando a la gente tal tipo, ¿no? Sale en todos los canales de televisión. Y si saben quién es, ¿por qué no lo capturan? Si hay alguien que me pide un cupo desde un teléfono, desde un WhatsApp, y yo tengo su número, y si le doy su número a la policía, ¿por qué no lo capturan? Y ahí sí hay ley para ellos. Porque dicen, no podemos capturarlos, pues necesitamos tener un mandato judicial de detención preventiva o detención, qué sé yo. Pero para estos compañeros, para los hermanos, para los familiares, para la gente que todavía está enjuiciada de esas protestas, ahí no hubo necesidad de nada judicial. A Castillo, que lo tienen secuestrado, ahí no hay necesidad de prevención de nada. Está ahí sin pruebas y no hay juicio, y ya van 2 años. Entonces es evidente, amigas, que estamos viviendo en el mundo y también en el Perú un sistema de injusticia muy activo, muy activo. Y desgraciadamente tengo que traerles malas noticias a las mujeres, especialmente. Porque resulta que el señor que acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos ya anunció que se acabaron todos los derechos de las mujeres, al punto que una obispa, porque la Iglesia Católica tiene obispas en Estados Unidos, cuando tuvo oportunidad de decirle su cara, no sé si ustedes han visto esa, se lo dijo con todas sus letras, y vieron la cara que puso él. No era una cara de aprobación de ninguna manera, sino una cara de decir, habla nomás, habla nomás. Yo voy a seguir haciendo lo que voy a hacer. Entonces, no estamos en tiempos fáciles, ni nos vienen tiempos fáciles. Hay que decir la verdad. Pero también tenemos que decir, porque si no, la conclusión de lo que yo les estoy hablando sería pesimista, y no pretendo eso. Lo que pretendo simplemente es decirles, sepamos a qué nos atenemos y busquemos la mayor solidaridad entre nosotros, la mayor comunicación. Eso es lo que nos puede no solamente salvar, sino con lo que podemos lograr, por lo menos temporalmente, un sistema de justicia mayor. Porque si ustedes
que están aquí las veo solitas. No estuvieran solitas y estuvieran con mucha otra gente, no necesariamente en una manifestación, porque no se trata de eso, sino una red comunicándonos todos y todas. Profesionales, no profesionales, gente rica, gente pobre, gente blanca, gente morena, sin distinción de nada. Sabiendo que lo que nos une solamente es la búsqueda de la justicia. Solamente con ese hecho, solamente con esa comprobación ya habríamos ganado. ¿Saben por qué? Porque los que ahora tienen plata, armas, poder, títulos, son cobardes. Lo que no tienen es valentía. Apenas vean que los peruanos y las peruanas estamos unidos y que además estamos comunicados con otros pueblos del mundo que están en nuestra misma situación, van a correr. Se lo garantizo. Porque también si nosotros examinamos la historia del Perú, nos vamos a dar cuenta que cada vez que el pueblo peruano se ha unido, todo el sistema corrupto, como es un sistema podrido, como ellos no los tienen ni ideales, ni sentimientos, los une solamente la plata, a la hora que vean que están en riesgo, se van a disculpar, van a decir yo no fui, todos van a decir yo no fui, y van a correr. Pero eso, la mayor arma que nosotros podemos tener, que es la unidad, como ustedes saben, es muy difícil, pero tenemos que conseguirla. Yo siempre les digo a los compañeros, mi familia es de Puno, mi familia es de Belgar, de la provincia de Belgar. Siempre les digo a los compañeros Aymara, cuando hablo con ellos, no se limiten solamente a reunirse entre Aymara, reúnanse con quechua, reúnanse con amazónicos. Eso cuesta plata, no importa, inviertan un poquito de plata, viajen, visiten, vayan a Iquitos, vayan a Tingo María, vayan al norte, a Cajamarca. Igual les digo a los compañeros y compañeras de Cajamarca, únanse, compañeros, no esperen nada de los políticos. Ahora los que van a viajar por todas partes son los políticos. Y claro, ya nosotros sabemos que cuando consigan lo que quieren, que es el sueldo de 24,000 soles, uno de los 14 sueldos o 15 sueldos que reciben en el Congreso, y van a haber senadores y van a haber diputados, o sea que vamos a tener el doble de corruptos que lo que tenemos ahora. Esos tipos nunca van a regresar. Si por alguna vez se les ocurrió ir a Puno o ir a Juliaca, no van a regresar. No crean en eso y díganles a las compañeras de ustedes que tampoco crean. No hay que creer en esa gente, hay que abandonarlos, pero eso no significa que nosotros no hagamos nada, sino que al contrario, hay que crear el poder de la unión, de la solidaridad. Y ese poder habla muchas lenguas. Debe hablar ashánica, debe hablar castellano, debe hablar quechua, debe hablar aymara, debe hablar ashuar, aguaruna, todos los idiomas que tenemos en Perú. Y tiene que ser así, de abajo para arriba. Si logramos apenas una parte de eso, compañeras, les aseguro, les juro, totalmente, porque eso ha pasado ya algunas veces más en otros países y en el Perú también de alguna manera va a haber cambios. En otras palabras, resumen, lo que quiero decirles es, la situación en este momento es mala, probablemente sea más mala todavía en el futuro cercano,
que nos espera, pero también está en nuestras manos crecer desde abajo. Lo está haciendo otra gente en el mundo, otros países también lo están haciendo, están escapándose a un sistema mundial, porque ahora, yo siempre les digo a mis amigos, ¿no? Ahora en el mundo es como si gobernaran los Acuña, porque no solamente tenemos Acuña, es decir, como decía, plata como cancha, ¿cierto? Plata como cancha, pero nada en la cabeza, ¿no? También hay mucha gente, el señor Trump, el señor Musk, estos tipos de la nueva oligarquía norteamericana, que van a gobernar el mundo, lo están de hecho gobernando ya en este momento. En los últimos años parece que hemos vuelto nuevamente atrás, en una volcadura total de la expresión mayor del racismo contra nuestras hermanas, contra nuestros hermanos. Nosotros como parte del norte, que venimos representando a Lambayeque, a Piura, a Cajamarca, a nuestras hermanas defensoras de los páramos, de Huancabamba, a nuestras hermanas que defienden las tierras de Cajamarca, a nuestras hermanas también del Morro. Es una lucha muy amplia, profunda y muchas veces diríamos cansada, envuelta en un hartazgo, pero que en base a la organización y a la formación política que llevamos a través de nuestras escuelas, es que buscamos estas formas de poder transformar el hartazgo, la rabia, ¿en qué? En propuestas, en acciones, en planes que nos ayuden a tener estos espacios de análisis y poder decir que nuestros enemigos no somos nosotros mismos, que tenemos sistemas, que no somos casos aislados, que lo que sucede en Puno, en Juliaca, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cajamarca, en Piura, en Lambayeque, en Amazonas y en los diferentes espacios no son situaciones aisladas, que son parte de un sistema, de un modelo, que nosotros analizamos que como mujeres todos estos impactos se dan en nuestros cuerpos, nos empobrecen y hay que reconocerlo, que la mayoría de las mujeres somos pobres. Cerramos el año pasado con el 52% de pobreza y creemos que es más porque lo vivimos en el día a día. Sabemos que es una mentira tan grande y es una vergüenza tener a la señora Dina Boluarte en un régimen dictador, usurpador, genocida, que se alinea a una forma de dominación tan tremenda que copa los medios para decirnos que podemos vivir con 10 soles diarios, cuando es una vergüenza tan terrible que 10 soles no nos alcanza ni para un kilo de arroz ni para una botella de aceite, porque lo vivimos en el día a día, caminamos. Somos movimientos sociales que tratamos de buscar la autogestión y tener que decidir entre con qué comer y con qué seguir haciendo la lucha. Esa es nuestra disyuntiva. No venimos de un sector quizás privilegiado. Sabemos que hemos llegado a las movilizaciones de Lima haciendo chancha, pasando el tarro. Muchos hermanos tocando puertas en los mercados populares para poder llevar nuestras reivindicaciones aquí a la gran toma de Lima, como decían algunos, a la capital, a la ciudad de los reyes. Pero lastimosamente recibimos un impacto de racismo, pensando de que eso había quedado en el tiempo de la colonia, pero no, volvimos nuevamente, y gente, inmigrante del sur, del norte, que radica aquí años, gritándonos, regresen a su pueblo, serranos, serranas, cholos, indios, negros, y más imporperios, sin importar la edad que tengamos, sin importar si éramos hombres o mujeres diversas, estábamos ahí, y estuvimos ahí, lo dijimos. Y algo que nos trae a la memoria era una imagen, ¿no?, de una mujer que en una manta como esta traía su olla, su perro, su niño, su cocina, su territorio, la sangre también derramada. En Trujillo, hay que decirlo, en el gobierno de Sagasti también asesinaron a personas en el paro agrario.
en lo que se creía que era una reforma agraria, la neorreforma agraria. ¿Y qué recibimos? 5 soles de aumento. ¿Qué recibimos? Para los que trabajamos de noche en las agroexportadoras, en el frío, menos 5 grados, menos 10 grados, ¿qué recibimos? 12 soles diarios de aumento. Eso costó la vida de más de 8 personas asesinadas en el paro agrario de Chao en la Libertad. Eso recibimos. Mientras tanto, ¿qué más nos pueden lanzar? Un modelo totalmente neoliberal, extractivista, que obliga a que nuestros territorios sean militarizados. Sabemos que analizar el extractivismo en el norte no ha sido lo mismo que en otros espacios, porque algunas personas siguen hablando de estatizar los recursos naturales, pero nosotros en el norte, llevando un análisis de poder convivir justamente con la naturaleza, con el buen vivir, es que nos damos cuenta que no hay una alternativa de minería responsable, de minería consciente, de minería amigable, de la nueva minería, del que tengamos que hacer remediaciones ambientales. Eso no existe en nuestro país. El Estado nunca lo ha garantizado y no lo va a garantizar. Tenemos a La Oroya, tenemos al Espinar, tenemos el caso de Yanacocha, infinidad de casos. Y muchos quieran decir que es la minería ilegal, que es la minería artesanal, pero no, es la minería totalmente formal, la mega minería, que incluso defrauda al Estado, porque contrata, arrienda a otras personas para ni siquiera pagar lo que extrae. Pero nos han vendido un cuento de desarrollo creyendo que cediendo nuestros territorios en alquiler o venta, nosotros vamos a ir a las ciudades a vivir mejor. Hemos roto todo vínculo con nuestras tierras, porque lastimosamente se nos ha instaurado aquí un sistema de colonización que nos dice que el campo, vivir en el campo es solamente para el reprimido, para el triste, para el nostálgico de esos antaños, ¿no? Porque creen que estamos en otro proceso, pero lastimosamente, como ya lo analizaban quienes me antecedieron, la coyuntura política es muy fuerte y hay un vínculo tan arraigado entre los bloques de poder, entre los políticos, entre el conservadurismo, entre el fundamentalismo, que no voy a usar la palabra prostituir, sino que son mercenarios. ¿Mercenarios de qué? De habernos convertido muchas veces en solo cabecitas de ánfora, como decían algunos compañeros, que nos llevan a las elecciones para votar por los mismos. No vamos a conseguir algo diferente votando por las mismas personas, por los mismos personajes, por las mismas familias, por las mismas dinastías. El fujimorismo, el serronismo, el acuñismo, o los nombres que les quieras poner, son los mismos. Y decíamos algunas, son las mismas familias que no quieren seguir gobernando y usarnos como mano de obra barata, que quieren que les cedamos la tierra para creer que desplazarnos va a ser la mejor opción. Lastimosamente, como movimientos sociales, muchos de nuestros cuerpos, hermanas y hermanos que están aquí, somos también perseguidas. La persecución que hace el extractivismo, la minería y todos los sistemas de poder contra nuestros cuerpos. Nos persiguen en nuestras casas, nos persiguen en nuestras reuniones. Nosotros tuvimos que hacer, incluso con nuestras compañeras, llamar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tener un poco de asesoría legal, porque nos persiguen. Aquí están nuestras hermanas de Cañaris. Sus vidas, sus caras, tienen un precio. Les persiguen, compañeras, a nosotras que estamos aquí. Nos persiguen, nos hacen reglaje en las puertas de nuestras casas, en las casas de nuestras familias. Nos persiguen motorizados. Compañero, ya decía el compañero, no necesitamos a alguien de uniforme para saber que nos está haciendo el reglaje, no. La mina ha inventado muchas formas de perseguirnos, delincuentes, no delincuentes, hombres, mujeres.
con niños incluso, persiguiéndonos, llevándonos a cuenta qué es lo que hacemos, con quiénes nos reunimos. Es por eso que estos espacios también son espacios que queremos dar la confianza y la total seguridad. Quizás a veces no son espacios que podamos inventar a todas las personas, compañeros, porque no sabemos lastimosamente quiénes infringen. Y hay que decirlo, porque es así, porque nos cuesta. Cuando veníamos a hacer las articulaciones con nuestros hermanos del sur nos lo decían. Y teníamos que ver las formas de cómo seguir reuniéndonos, articulando, porque el porvenir que a veces vemos es oscuro, parece que no hay salida. Nosotros decimos, aumentamos cada día más en pobreza, el Estado nos empeña, nuestros cuerpos, la deuda externa, la deuda interna, es terrible, nos estamos disparatando y no es la culpa del COVID, no es la culpa del ciclón Yaku, es la culpa de todo un sistema que nos está precarizando cada día más. Nos lleva a tal extremo que ya hasta nos quita la esperanza, nos quita nuestros tiempos. Tenemos que obligarnos a trabajar más de 14 horas en las agroexportadoras. ¿Qué tiempo nos queda para pensar, para sentirnos, para organizarnos? Porque volvemos a decir, tenemos que tener que lidiar entre lo poco que ganamos alimentarnos o ponerlo en la lucha, pero en un acto de desprendimiento y de solidaridad tan amplia, porque aún, como decía nuestra hermana, necesitamos poner un porvenir mejor, necesitamos no perder la esperanza, y estos espacios son justamente para eso, para poder de manera conjunta mirar esas acciones que nos articulan, porque por donde le demos vueltas no hay forma. El actual Congreso y el que ha de venir con diputados o senadores nos va a seguir moviendo la misma Constitución que ya no echa agua, sino echa pus por donde linquemos. Las contrarreformas que se están dando contra las mujeres, contra los hombres, contra los territorios, contra los pueblos indígenas es terrible. Las leyes cada día más se flexibilizan para poder dinamizar la inversión privada extranjera. Los megapuertos, Chancay, el que se renueven los aeropuertos, no es cosa de que queramos darle una mejor cara a nuestro país, no, es poder sacar nuestros recursos. Nosotros en Lambayeque estamos luchando muy fuerte contra un presidente regional que quiere explotar Cañaris con la minería legal, sacarla por Ete, llevarla por Cajamarca, luego transitar por toda la zona amazónica y salir hasta Brasil, con un tema ferroviario que nos va no solo a contaminar, compañera, nos va a destruir. Y nos preocupa ampliamente. Y es por eso que se trata de hacer una articulación en este frente tan grande, porque hay que analizarlo así. Porque tenemos que observar las cortinas de humo que nos venden. Decíamos, ¿no? Los atentados terroristas contra el sistema judicial en la libertad, justo ahora, ¿no? Los atentados que hay en Lima, en los buses, justo ahora, cuando se impulsa un proceso más amplio de emancipatorio. Porque justamente tenemos ahí nuestra bandera, le dice Juntas por una asamblea constituyente, porque sabemos que ese también es un camino de debate que traemos aquí a la mesa, porque no podemos seguir permitiendo que nos siga gobernando una constitución que se formó en dictadura y que se sigue sosteniendo en dictadura y con sangre y con balas, que ahora tiene rostro de mujer, pero eso no quiere decir que nos represente en ningún momento, y que luego tendrá otro rostro, chino o el rostro que tenga, pero va a seguir sosteniendo esa misma constitución que nos asesina, que nos mata, que nos precariza. Y quizás por ahí esté la reflexión de tener que impulsar realmente un proceso desde los pueblos, como decía el hermano Béjar, desde abajo, pluricultural, plurinacional, con muchas lenguas, con mucha sangre, porque eso es lo que somos. Somos todas las sangres, somos todos los cuerpos, somos la diversidad. Y en base a eso, compañeros, aquí dejar eso, de reflexionar juntas este proceso
que es un proceso emancipador, que se une el feminismo, como siempre lo hemos hecho, como un movimiento hermano, solidario, guerrero, de lucha también, que no estamos solos, porque las mujeres no caminan solitas si no hay un varón, que los hermanos varones también están entrelazados en nuestras luchas. Lo hacemos desde el CODEF Norte, con las rondas campesinas, con nuestros hermanos ronderos, que también se paran frente, que han sido asolados en los procesos más aberrantes que el fujimorismo podía hacer, los tildados de terroristas. Y ahí están nuestros hermanos también, dando la lucha, la batalla en Piura y en todos los lugares donde estén los hermanos ronderos, que firmemente apuestan, no que se están mercantilizando en los partidos políticos, sino que siguen defendiendo el movimiento social, los sindicatos, los obreros, las obreras. Estamos ahí, compañeras. Hasta aquí yo quiero parar porque sé que nuestra compañera va a soltar una ronda de preguntas. Agradezco nuevamente, compañera, por el espacio y las palabras. Gracias. Gracias por tus aportes, Bueno, Ruth nos está diciendo que no podemos analizar la crisis que vivimos en el país sin poner el ojo en el modelo económico, ¿verdad? Y que, bueno, yo particularmente he asistido a varios eventos en Lima donde hablan de la crisis de la democracia, de la precarización de la democracia, pero no hablan nada, absolutamente nada del modelo económico ni de la constitución política. Entonces, aquí estamos poniendo todos los elementos. En estos momentos se va a dar un espacio para que ustedes hagan preguntas a esta importante mesa, este importante panel, ¿no? Entonces, por favor, las preguntas que ustedes presenten serán bienvenidas todas. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién dijo yo? Porque rapidito se nos pasa el tiempo. Puede ser también de... Puede ser cualquiera, aunque... Bueno, para don Héctor Béjar, que viene, digamos, una experiencia larga, quería preguntarle qué papel, o en todo caso, que tuvo en su momento, en su época, de las mujeres y cómo eso ha estado evolucionando, ¿no? En este campo se habla mucho del feminismo, cómo lo identifica y cómo puede también, de alguna u otra manera, también articularse con otras regiones. ¿Me quiere responder yo? No, vamos viendo en esa misma línea del compañero. Yo tenía por ahí una pregunta en 1989, llegué a trabajar a Piura y todavía me encontré con grupos en Ayabaca que habían estado en la guerrilla, ¿ya? Y justamente la comunidad de Llanta es un espacio donde ha estado la guerrilla. Muchos se acuerdan de los compañeros Luis de la Puente Uceda y de Basilio Chanta, ¿ya? Esa comunidad ahorita está enfrentada contra el proyecto chino, ¿ya?, de Río Blanco, y se están, en estos días están haciendo ya una importante movilización, o sea, seguimos en la lucha. Compañeras, preguntas. Compañera, acá hay una duda, ¿no? Sobre ¿no es cierto que para una nueva constitución que estamos pidiendo se tiene que hacer una consulta previa, ¿no? Y acá mi compañera me dice que ya los congresistas ya tienen nueva constitución a su favor. Eso es mentira, ¿no? Tienen que consultar al pueblo. Perdón, creo que acá estamos un poquito, no hemos entendido bien, ¿no? Yo lo que quería decir a la compañera que son 80 o 70 artículos que han cambiado de la Constitución, los congresistas a su favor de ellos y a su favor de mucha gente que es delincuente. Eso le quería preguntar a la compañerita Reyes, ¿no? Que estamos hablando de la Constitución. Muy bonita, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Luzmila? Va relacionada un poquito a ello. Sí, siempre, hace 2 años siempre estábamos esto con la nueva constitución, pero una vez que entró Pedro Castillo y de ahí hubo un silencio, ¿no? Y después ahora como que, porque inclusive cuando había el referéndum sí se quería, estaba en la agenda,
una nueva constitución. Y ahora cuando se menciona eso, el problema que uno encuentra son los desacuerdos. Y claro, Lima no quiere, pero es que ya internamente ya hicieron, el Congreso ya hizo todos los cambios, más de 100, ya se pasó. Y entonces todo está a favor de la criminalidad. Y que no hay respeto a los derechos humanos, a la consulta de los pueblos, o sea, todo se ha echado por tierra, algunas cosas que se habían ganado. Hay todo un retroceso. Y ahora, ¿cómo levantamos toda esa agenda? Porque hablar de eso ya te comienzan ahí que están los caviares, que están... ¿Cómo revertir ese fenómeno de rechazo? Y eso es muy fuerte, sobre todo acá en Lima, en provincias no, pero aún así en provincias más en el sur, en el norte, pero yo digo, esto no, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo se moviliza a favor de ello? Porque sí hay un rechazo últimamente, ¿no? Y los acuerdos se pierden porque ya no hay diálogo. Y es que no se quiere solamente nueva constitución, hay otras cosas que se quiere, pero por ahí empezamos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar ese anti-rechazo, el rechazo que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta más, compañera? Sí, por acá. Aida, a ver, todos. Una pregunta abierta para toda la mesa. Bueno, tanto la situación acá en Perú como en la región, en Abya-Yala y también en el mundo, ¿no? Con el auge del fascismo, o sea, digamos, por ejemplo, en Perú tenemos este horizonte hacia la nueva constitución y es importante organizarnos, pero a nivel también geopolítico, ¿cómo verían la manera de organizarnos así entre pueblos y también y compartiendo estos valores, ¿no? Por ejemplo, las miras al buen vivir y que, por ejemplo, el buen vivir también se mira hay distintas miradas también desde África, desde diversos países, ¿no? ¿Cómo luchar juntas hacia eso, ¿no? Sí, básicamente, ¿cómo organizarnos? No sé si es posible o algo así como un proceso revolucionario, no sé, pregunta abierta. Gracias. Bueno, mi pregunta también va para la mesa, pero lo saco de lo que comentó la compañera Mili, ¿no? Esto de garantías de repetición. Como dijo el compañero Béjar, es histórico esta represión que hay por la gente que se alza en pie de lucha, ¿no? Los que estamos un poco, como dicen, conscientes de lo que está pasando. Pero ¿cómo es posible lo que comenta la compañera Mili? Garantías de repetición para que eso no vuelva a suceder. ¿Cómo podemos hacerlo desde la organización? ¿Cómo podemos poner, ¿no?, nuestras vidas un poco más a salvo? ¿Es posible eso? Más o menos en la misma línea que están mis compañeras, considerando que venimos históricamente viviendo dentro de un sistema precario, injusto, ahora en Perú criminal, de una u otra manera, hablándolo ya incluso en términos legales desde el Estado, y aún más ahora considerando que se va a agudizar por la influencia de Estados Unidos en nuestro país. ¿Cómo considera ir para la mesa los mecanismos de defensa para nuestros pueblos? ¿Alguna preguntita más por aquí? Bueno, cerramos esta Aurorita para cerrar la primera. No entendí esos años de lucha que usted tuvo, decir qué se pedía, o sea, este movimiento tan fuerte que han tenido ustedes y que al final se perdieron varias vidas, o sea, en sí qué pedían, qué buscaban, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar esta primera ronda y a ver, María. Quisiera tal vez que pueda dar luces en relación al protagonismo de las mujeres a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto, cada uno tenemos nuestras particularidades, pero estamos viendo también esta revolución que ha venido, esta mirada nueva que ha revolucionado desde las redes sociales, todos los avances tecnológicos que también ha dado un vuelco abismal. Y muchas veces se ve, y como ya lo han explicado, se quiere seguir insistiendo en esta mentalidad, especialmente los que venimos trayendo un
caminar, como que ya no vale, como que ya está desfasado. Cómo comprender entre nosotras mismas también que no es un versus, que cada uno tiene su sabiduría, sus potencialidades, sus estrategias. Tal vez también una mirada, por ejemplo, todo ese histórico que teníamos como cultura, pero a la vez también mirar hacia otras fuentes, como usted nos decía, ¿no? Todo este camino, por ejemplo, que hemos visto que han venido haciendo en Centroamérica, por ejemplo, en otros que tenemos, ¿no? Y cómo todo eso, formar, no sé, esta coalición, ¿no? Que nos llame a sumar, porque de verdad hay un escepticismo, no solo de parte de nosotros, creo que en la mayoría se da, y a veces a mí siempre me preguntan, ¿qué de los jóvenes? ¿Y dónde los jóvenes? ¿No? Siempre hablando nosotros, a veces por los jóvenes, pero no dando también cabida, no dando ese lugar, y preparando también, ¿no? Gracias, María. Bueno, la mesa dice que tienen 5 minutos para responder, pero han hecho preguntas para hacer otra exposición. Así que no, yo creo que la mesa en este caso es tolerante, la moderadora, así que ustedes vean conscientemente cómo vamos a usar el tiempo, ¿no? A ver, ¿por dónde van a empezar? ¿Por la izquierda, por la derecha, por el doctor Becker? Ya empezamos por el doctor Becker. Empieza usted, sí. A ver, bueno, sí, no, en realidad varias preguntas, pero todas referidas a temas que creo que se pueden relacionar. Por ejemplo, el compañero preguntaba lo que han logrado las mujeres. Si yo comparo 1965 y antes, pues yo ingresé a la universidad en los años 50, imagínense, y estamos en 2024, era otro mundo, pues. O sea, para empezar, por ejemplo, en mi facultad, que es la Facultad de Derecho, no había mujeres abogadas. Mi profesora, que fue la Dunbar Temple, una gran historiadora, fue la primera magistrada en la historia de 200 años de la República del Perú. Nunca antes que ella no se podía imaginar una mujer que sea juez, imposible, una mujer que sea abogada, una mujer que sea ingeniera. Yo he conocido a Juanita Gerí. Juana Gerí, ¿no? La he dejado ver hace mucho tiempo, ya debe estar viejita. La única alumna de la Universidad Nacional de Ingeniería. La única. ¿Se imaginan una mujer y todos eran varones? Entonces, si comparamos esa y el mundo que yo vi, el mundo que vi en Ayacucho de los años 50, 60, en que el señor, el gamonal, el latifundista, era el que decidía qué hacía cada mujer, que por lo general todas pasaban por la violación de él y de sus hijos, sin que tuvieran derecho a nada, porque era una costumbre que las señoras que eran las colonas, como se decía en aquella época, las siervas del hacendado, manden su hijita a servir a la casa del hacendado, ¿no? Y ya ustedes comprenderán lo que eso significaba. Ese mundo ya no existe. Entonces también yo quiero darle la vuelta a lo que les dije la primera vez. Quizá les haya dejado una visión pesimista, pero todo lo que mis compañeros lograron con sus vidas es increíble, porque se logró. Claro, ahora, si yo digo eso, me van a creer poesía excesivamente entusiasta. La liberación de toda esa gente, compañeros. Ahora los vemos víctimas de la injusticia, de todo lo que, ¿no? Pero nada que ver con lo que era. En aquella época era
inimaginable que un indio, como se decía, ¿no? Que un indio siquiera salga del mundo. Estaba prohibido. Eran prácticamente cárceles. Y lo que logramos años después, con muchas reformas que hubo, entre ellas la reforma agraria, lo que conseguimos, lo grande que conseguimos nosotros fue la reforma agraria. Y no la hicimos nosotros, lo hubiéramos hecho de otra forma, la hizo otra gente. Pero como si se hubieran abierto las puertas de esas cárceles para que salga la gente de ahí. Y esos son seguramente los abuelos de ustedes, ¿no? Porque ya han pasado muchas generaciones. Y en el campo internacional, digamos, que hoy día se diga la mujer es dueña de su cuerpo, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? Era, pero inimaginable, inimaginable. La mujer igual al varón, eso más o menos se decía, pero muchas otras cosas que ahora justamente van a destruir y quieren destruir. ¿Qué más? Don Héctor, quería agregar uno puntual, porque también vivió el proceso de Juan Velasco Alvarado. También cómo integró eso. Hubo intervención Velasco, porque el Velasco pertenece a una generación de militares que se da cuenta que, como ellos decían, esos chicos, nos decían así, esos chicos tontos, bisoños, aquí se han metido a esto, pero si sabían que iban a morir, que los íbamos a matar. Algunos de ellos, la conciencia les... Y dijeron además, escucha, si esto sigue, van a acabar con todos. Mejor hagamos algo. Y hicieron algo, y eso algo varió, pero no fue completo, por supuesto, en la lucha sigue. Entonces, la lección de esto es que, miren, no es que no se consiga nada, se consiguen muchas cosas importantes, pero siempre queda algo por lo cual luchar, porque nunca terminaremos. Por lo menos creo que ustedes y yo, hasta que nos muramos, continuaremos peleando, porque las injusticias que vamos encontrando, las trabajadoras, por ejemplo, de las agroindustriales, las víctimas de las matanzas, tienen que encontrar justicia. Las minas tenemos que sacarlas de aquí. Quizá no lo hagamos nosotros, lo van a hacer nuestros hijos y nuestros nietos. Pero yo creo que el mundo camina. Y lo último, y con eso acabo, ya me pasé los 5 minutos. No, yo le he dicho que pueden utilizar creativamente los 5 minutos. El mundo está caminando contra los Acuña con plata. Pues yo les hablé de los Acuña globales, ¿no es cierto? Hay un mundo pues caminando contra ellos. Y eso nos va a barrer. No lo vamos a ver. Yo por lo menos no lo veo. Ustedes quizá lo ven. Punto. Bueno, yo aquí tengo algunas anotaciones que logré de las intervenciones que estuvieron haciendo. Y partiendo, compañeros, desde el proceso, cuando hablábamos de este proceso de lograr una nueva constitución, y que ya decía nuestra hermana Ludmila, en Lima no quieren, en otros espacios sí, pero el tema del proceso es que no es el primer proceso, ¿no? Desde la afanada independencia del Perú de 1821, desde ahí hemos tenido muchas constituciones. No hay que tenerle miedo al proceso cuando hablamos de una asamblea constituyente rumbo a una nueva constitución, porque nosotros o nosotras no estamos pidiendo algo que nunca se haya hecho, ya se ha hecho. Lo que queremos es que realmente sea legítima, popular, plurinacional, pluricultural, de la paridad, que estemos nosotras también.
Es decir, que realmente sea hecha desde los pueblos, que ponga en el centro la vida. ¿Y por qué tenemos que decir que la actual Constitución del 93 es una constitución de dictadura? ¿Y por qué decimos que se hagan unas pequeñas reformas aquí nada más y que se mueva por aquí un artículo y que con eso lo vamos a solucionar? No se puede, porque existe algo que se llama decretos ley, donde nuestra vida vale menos que un centavo, porque así está escrito. Y el decreto ley se da justamente en procesos de facto, es decir, donde son dictaduras, y hay que decirlo así, autoritarios. Por eso se llaman decretos ley, y existen, y ahí están las cláusulas que entregan todos nuestros recursos, nuestras reservas, los convenios que se puedan dar internacionalmente, están sellados y sacramentados allí. Entonces, si queremos mirarlo desde un punto político, legal, que no es el único proceso, pues hay que también reflexionarlo desde ahí. Se nos dice que en los movimientos, que en los pueblos, que en las regiones, no estamos mirando eso, que no tenemos la capacidad para reflexionar, que los grandes intelectuales solamente son los únicos llamados, y que esto solamente es un tema de abogados constitucionalistas, pero no es así, porque los pueblos estamos poniendo la vida y la sangre por sostener estos mecanismos opresivos, que no hay esclavitud, que claro, que ya no hay alguien con un grillete, pero los mecanismos de esclavitud siguen estando, porque siguen asesinando a luchadores, a defensores de la naturaleza. Y es aquí donde también empalmo, ¿no? Porque algunos decían, desde la mirada del feminismo de la Yayala, de las mujeres, ¿qué estamos haciendo? Que el extractivismo no solo existe en el Perú, ¿no? Ya tenemos nuestras hermanas en el movimiento de la Marcha Mundial de las Mujeres. Hace 2 años nos juntamos en el encuentro internacional y estuvieron más de 125 representantes a nivel mundial: África, Europa, Asia, Oceanía y la América, ¿no? La América unida. Y decíamos, el extractivismo no solamente es una mirada de la América o de Suramérica o de Mesoamérica, ¿no? Trasciende. El África ha sido históricamente ensangrentada por el extractivismo, ¿no? Que Europa quiera vendernos un diferente modelo, porque lo que decían nuestras hermanas del Quebec, de Canadá, somos muy respetuosas aquí en nuestro territorio, pero los capitales canadienses vienen a tocar aquí nuestras puertas, el Estado les vende a un real nuestra tierra, nuestro territorio, con el cuento de que ellos son dueños del subsuelo, cuando sabemos que históricamente los pueblos indígenas han existido antes de ser llamados aquí nación, y por eso legítimamente somos dueños de la tierra. Y esto es el que da el proceso, la legitimidad. La legitimidad, ¿quién la da? El poder popular. No necesariamente el que esté escrito una ley quiere decir que sea legítimo. Y es por eso que nosotros somos llamados a la insurgencia también. Porque ese es el proceso que debatimos en nuestros espacios de las organizaciones sociales. Como movimiento feminista nos lanzamos a hacer también acciones internacionales de solidaridad por las mujeres de Palestina, por las mujeres del Saharaui. Este año estamos a puertas de hacer esa acción internacional, la 6ª acción internacional, donde cual en un simbolismo de solidaridad por las luchas y las nuestras también, ¿no? Armar la carpa feminista de las mujeres, de los pueblos, ¿no? Tenemos un lema tan grande que es marchar contra las guerras, por las soberanías y por también el buen vivir, porque hemos entendido de que el buen vivir es más allá que una apuesta política, trasciende y trasciende nuestras fronteras, ¿no? Porque los pueblos que existían antes de los que ahora son naciones lo han llevado así. Queremos recuperar, reivindicar eso, porque es una línea política también, ¿no? La economía feminista, la soberanía alimentaria,
son modelos, apuestas políticas que no asesinan, que no matan, que al contrario buscan sostener la red de la vida. Y me voy a quedar ahí para que nuestra hermana también pueda responder a las interrogantes que nos hicieron hace un momento a nuestra compañera Milagros Amilla. Milagritos. Gracias, una vez más, doctor Béjar, es un honor para mí poder tenerlo aquí, porque me llena de esperanza. A mis 29 años, saber su historia y por la trayectoria que usted tiene, no solo me debe de llenar de esperanza a mí, debe de llenar de esperanza a todas las mujeres que estamos aquí, que usted ha luchado y sigue con vida. ¿Y por qué tenemos miedo a un Estado que nos está asesinando? Ya nos han quitado a 50 hermanos. ¿Qué más nos pueden quitar? Tenemos más de 1.500 sobrevivientes. ¿Qué más nos pueden quitar? Nosotros vamos a favor del derecho a la vida, que se respete a la vida. Pero si nos aminalamos ante ese sistema que nos está asesinando, nos van a seguir asesinando. Y yo lo he dicho y lo voy a venir diciendo. Si tengo que morir luchando para que mis sobrinos vivan tranquilos, para que estos hijos huérfanos de estas 50 familias vivan en un país tranquilo, lo haré. Porque es mejor morir luchando que morir de rodillas ante un gobierno nefasto. Hemos venido normalizando las cosas. En estos 2 años que vengo luchando por justicia, he conocido muchas realidades de las que antes ignoraba, y de seguro muchos de nosotros ignoramos. Por mis hermanas, por mis hermanos, sé cuánto sufren para tener una cita médica. Sé qué educación reciben en las regiones donde el gobierno no llega, en esos pueblos donde son las madres las que tienen que hacer de profesoras a veces. Porque ni siquiera tenemos buenos profesionales, no tenemos docentes dedicados a enseñar a nuestros hijos lo que se debe de enseñar. No tenemos médicos que atiendan al pueblo, al contrario, tenemos médicos que prefieren abrir sus clínicas para sacar más dinero al pueblo. Y muchas realidades de las cuales me indigna y me llena de coraje para seguir levantando mi voz y decir, no normalicemos estas cosas, no recibamos migajas del gobierno, nos merecemos mucho más, pero no andemos solas. Somos mujeres fuertes, pero también ahí están los hombres que respetan a las mujeres, que encaminan con las mujeres, que también piden que se respeten los derechos de las mujeres. Caminemos con ellos, organicémonos, logremos esa unidad que hasta el día de hoy no se logra. Caso Cantuta, Barrios Altos, ¿quién recuerda a ellos? No son las familias las únicas que salían a las calles a pedir justicia. No queremos nosotros también eso, caminar solos. No sabemos cuántos años vamos a esperar para lograr esta justicia, mucho menos en este país, que hay una constitución que está al lado de ese gobierno nefasto, corrupto. Y yo sí lo voy a decir, que lamentablemente se ha convertido en un prostíbulo. Y muchas de nosotros miramos las noticias y solo nos reímos. ¿Qué más podemos esperar? Dejemos de estar hartos, actuemos, levantémonos. Y como lo dijo el doctor Béjar, nosotros moriremos. Tal vez no vamos a ver muchas cosas. Pero ¿qué país queremos dejar para nuestros niños? ¿Qué país queremos dejar para esos nietos que vienen? Se viene un futuro oscuro. ¿Nos vamos a quedar de rodillas o nos vamos a empezar a organizar? Enseñemos a nuestros hijos que no es normal que tengas que levantarte a las 4 o 3 de la mañana para tener una cita médica de 4 o 5 días, o que tengas que estar muriendo para que te atiendan. Que no es normal
que tengas que pedir, suplicar, que haya un psicólogo en cada escuela, porque tampoco normalicemos la salud mental. Es muy importante. Si estamos mal de la salud mental, también vamos a estar físicamente, y eso lo han hecho. Y nos han metido el cuento de desde la pandemia estamos así, y no estamos así desde la pandemia, estamos desde gobiernos atrás, y no cometamos el mismo error que hemos venido cometiendo. Luchemos junto a estas familias que, a pesar de su dolor, viajan por algo justo, que es justicia. Luchemos por una justicia social, no individualista. A mí de nada me sirve ganar una justicia para mi hermano si tengo 49 familias de las cuales conozco su historia, de las cuales sé de dónde vienen y las carencias que tienen. Por ellos estoy aquí, por los sobrevivientes estoy aquí, no por Marco Antonio, sino por esas 50 familias que muchos de ellos ya se han ido sin encontrar justicia. Porque no olvido que ya se fue el papá de Brian Cumpi, un chico de 15 años, que el único don fue salir en el momento equivocado. De Elmo Solano, un niño de 16 años. ¿Cuántas mamás, cuántos padres más tienen que morir sin ver esa justicia? Caminemos junto a las familias, en unidad, a esos sobrevivientes, a esas madres que luchan por sus hijos, que están hospitalizados, sin un brazo, con balas en el cuerpo. Pero hay mamás luchonas, fuertes, aguerridas, que siguen acá. Caminemos juntas a todas las organizaciones que puedan haber. Dejémonos de personalismos. Luchemos por algo colectivo, que nos va a hacer bien no solo a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Compañeras, que vamos aquí en una forma de agradecer también a los panelistas Mujeres contra la Guerra.